Aún no había sonado el despertador cuando abrí los ojos aquel sábado de octubre. Los primeros rayos de sol insistían en filtrarse por el hueco entre las pesadas cortinas, dibujando una línea dorada en el suelo. Me levanté con cuidado y salí de la cama sin hacer ruido para no despertar a Romano. Dormía de espaldas a mí, su cuerpo relajado, su respiración tranquila y rítmica. Por un momento me detuve a observar su perfil familiar, su frente alta, su nariz recta con una elevación suave, casi imperceptible, los mechones plateados que empezaban a aparecer en sus sienes. 23 años a tu lado. Necesitas recortar esas cerraduras, noté automáticamente, mientras cerraba suavemente la puerta del dormitorio. En la cocina, puse la tetera a hervir y me acerqué a la ventana. La ciudad de Ekaterimburgo poco a poco iba despertando. Abajo, en el patio de nuestro edificio de 5 plantas, ya se movían las siluetas de los madrugadores, la señora Zina paseando a su pequeño perro Pinscher, el conserje Robson barriendo las hojas secas que había caído el otoño. Un sábado cualquiera de principios de octubre, pero para mí tenía algo especial. Llevaba mucho tiempo planeando esa sorpresa, un día en nuestra casa de campo, un lugar que no visitábamos juntos desde hacía más de 2 meses. Últimamente Romano siempre encontraba excusas, a veces era el trabajo, a veces el cansancio, a veces el tiempo no ayudaba. En el pasado, sin embargo, desde la primavera hasta finales del otoño, no perdíamos ni un solo sábado sin ir a Kolzovo. Esa propiedad, heredada de sus padres, fue nuestro refugio, un lugar donde cada rincón guardaba recuerdos. Sonreí al recordar a Vitka, cuando era niña, corriendo entre los manzanos persiguiendo mariposas, de Machenka haciendo los deberes en el viejo porche con sus cuadernos apoyados sobre una pequeña mesa desgastada, de las noches en las que Romano y yo nos sentábamos bajo las estrellas, bebiendo vino y soñando con el futuro de nuestros hijos. Sacudí la cabeza alejando los recuerdos. Necesitaba darme prisa antes de que despertara. Hoy Romano iría a la casa de campo. Solo, como decía, para cerrar la temporada y ponerlo todo en orden antes del invierno. Pero tenía un plan, llegaría más tarde con almuerzo y vino, para sorprenderlo. Rápidamente me lavé la cara, me puse una bata y comencé a preparar la comida. Primero el borsch según la receta de mi suegra, Nina Petrovna, que Dios la tenga en paz. Mientras cortaba las verduras, recordé cómo aquella mujer fuerte pero justa me enseñó, todavía joven novia, los secretos de la vida en pareja. El camino al corazón de un hombre pasa por el estómago, solía decir. Y a mi Alexandre, como a su hijo, le encantaba el borsch con mucho cuerpo. Cuando los ingredientes se estaban cociendo lentamente, desprendiendo un aroma que llenaba la cocina, preparé la masa para una tarta de manzana. Era mi especialidad en la casa de campo, con canela, vainilla y manzanas recogidas de nuestro propio huerto. A las 8:30, después de meter la masa en el frigorífico, me preparé rápidamente y salí a comprar. En la bodega de la esquina, sin dudarlo, elegí una botella de Kinz Marauli, la misma que tomamos en nuestro 20º aniversario de bodas. El precio no era el más asequible, 1.500 rublos. ¿Pero qué importancia tenía eso a la hora de complacer al hombre que amaba? La asistente Galina Stepanovna, que me conocía desde hacía años, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Buena elección, Valentina Mikhailovna. ¿Alguna ocasión especial? A poco solo quiero hacer feliz a Romano, respondí, sintiendo que mi rostro olvidaba por un momento que ya tenía más de 45 años. Cuando regresé a casa, encontré a Romano despierto, preparando café. Buenos días, me saludó con un rápido beso en la mejilla. ¿Llegas temprano hoy? Decidí hacer una tarta, le expliqué, escondiendo discretamente la bolsa con el vino en el armario. Él asintió sin mostrar mucho interés y volvió a mirar su teléfono celular. En los últimos meses esto se había convertido en una costumbre. Antes, los sábados por la mañana comenzaban con largos abrazos y desayunos pausados. Ahora, él pasaba todo el tiempo con los ojos pegados a la pantalla, y lo único que yo tenía que hacer era acercarme e inmediatamente bloqueaba el dispositivo. Suspirando, reanudé mis preparativos. Mientras él se preparaba para ir a la casa de campo, terminé de hornear el pastel y terminé el borsch. Una intuición de años de matrimonio me dijo que algo no estaba bien. Se habían acumulado pequeñas rarezas, retrasos en el trabajo, ese perfume Dolce & Gabbana que no había comprado, la repentina pasión por el gimnasio, el que antes se burlaba del entrenamiento, ahora iba 2 veces por semana para mantenerse en forma. Basta, me reprendí mentalmente mientras llenaba el termo con borsch.
Está bajo presión con ese proyecto de condominio Birch, la responsabilidad es enorme. Es natural que esté nervioso. En ese momento, la voz de Romano interrumpió mis pensamientos. Me voy, Val. Debería regresar mañana aproximadamente al mediodía. Estaba en la puerta de la cocina, inmaculado, recién afeitado, con la camisa nueva que le había regalado por su cumpleaños. Y exudaba ese perfume desconocido. ¿Qué tal si voy contigo? Pregunté de repente, aunque eso arruinó mi plan. ¿Algo pasó por sus ojos? ¿Molestia? ¿Miedo? Pero luego desapareció. ¿Para qué, Val? Voy a hacer algunas reparaciones, arreglar el techo que goteó después de la lluvia, sellar las ventanas. ¿Te aburrirías? Yo podría ayudar. La próxima vez, lo prometo. Me besó de nuevo, esta vez en los labios, pero de forma apresurada, casi mecánica. Adiós, estaré allí. Cuando la puerta se cerró detrás de él, lentamente me quité el delantal y me senté a la mesa de la cocina. Un dolor sordo apretó mi pecho. ¿Por qué no quería que fuera? Antes nuestra casa de campo era el lugar donde reposábamos el alma, donde juntos deservamos el jardín, hacíamos barbacoas y nos sentábamos en el porche al anochecer. Me estoy haciendo viejo, pensé de repente, notando las venas que resaltaban en mis manos. Se acaba de cansar de mí. Me levanté y fui hacia el espejo del pasillo. La mujer que me miró tenía ojeras, las primeras arrugas alrededor de los ojos, algunos pelos blancos entre los castaños, pero aún conservaba rastros de belleza. Maldita sea, murmuré. Romano siempre decía que me parecía a la joven Lyudmila Gurchenko. Sacudí la cabeza como si pudiera aclarar los pensamientos negativos y reanudé mi plan. La sorpresa sucedería lo quisiera o no. A las 10 todo estaba listo. El término con Borgt bien envuelto en un paño, la tarta de manzana acomodada en una cesta especial, la botella de Kinz Marauli envuelta en papel decorativo. Incluso fui a una florería y compré una rosa roja. Que sea un símbolo de nuestro amor. Llevé mi vestido azul oscuro favorito, ese con el corte al bies que, según Romano, resaltaba mis curvas. Del joyero saqué el anillo de rubí que pertenecía a mi abuela, lo único que me quedaba de ella después del accidente que se llevó a mi madre. Úsalo cuando quieras decirle algo importante al corazón de la persona que amas, solía repetir. Esta piedra contiene las palabras que la boca no puede pronunciar. Hoy quería decirle muchas cosas, que todavía lo amaba, a pesar del cansancio de 23 años juntos, quien notó su distancia, pero estuvo dispuesta a luchar por nuestra felicidad, que la familia no era solo rutina, sino la capacidad de redescubrirse a uno mismo siempre. Una última mirada al espejo, un toque de lápiz labial, una gota de perfume en la muñeca. Ya era hora. El viaje hasta Kolzovo duró poco más de una hora. Conduje mi viejo Lada Kalina con cuidado, anticipando la alegría del reencuentro. Por la ventana desfilaban paisajes otoñales, la dureza de los abedules, el rojo intenso de las hojas, los bosques que ya iban perdiendo densidad. Nuestra casa de campo estaba en las afueras del pueblo, 15 hectáreas de terreno, una casa antigua pero sólida, con buhardilla, cobertizos y 23 rosales que Romano plantaba cada aniversario de boda, uno por año. Sobreviviría el 24º el próximo verano. Cuando entré en el conocido camino de tierra, sentí que mi corazón se aceleraba. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Unos metros más y lo vería, lo abrazaría. Tal vez juntos recordaríamos lo importantes que éramos el uno para el otro. Pero al acercarme al portón de la casa, un detalle me dejó paralizado, el portón estaba entreabierto. Extraño. Romano siempre la cerraba con cuidado. Y junto a su Toyota negro, reconocible entre miles, había un coche desconocido, un Hyundai Solaris plateado. ¿Vino algún colega? Pensé mientras una sensación desagradable apretaba mi pecho. ¿El vecino, Nikolai Sergeevich? ¿O fue simplemente un mal presentimiento? Salí del auto lentamente agarrando con fuerza las bolsas, una con comida y la otra con vino. Desde el porche llegaban voces, una masculina y otra femenina. Me detuve un momento, respiré profundamente el aire fresco del otoño y, con gesto decidido, empujé la puerta. El cerrojo chirrió levemente. Las bolsas me pesaban en los brazos, el termo de borsch en una mano, la tarta y la botella de vino en la otra. Me invadió una extraña sensación de no pertenecer a ese lugar,
como si fuera un visitante no deseado en mi propia casa. Los pasos a lo largo del familiar camino hacia el porche, antes tan seguros, ahora parecían inciertos, como si el suelo cediera con cada paso. Dentro de la casa el calor era reconfortante. Romano siempre encendía primero la chimenea, una costumbre que tenía desde pequeño, cuando su abuela Ania le enseñó, a los 10 años, a apilar la leña en forma transversal. En el balcón me quité el abrigo, dejé las bolsas en el banco y me dirigí hacia la cocina. Lo que vi me dejó paralizado en el lugar. Sobre la mesa, platos sucios, 2 platos con restos de huevos revueltos, 2 tazas de café medio vacías, una tostada con mermelada casi intacta. Al lado un paquete abierto de Dunils, unos cigarrillos caros que Romano había abandonado 3 años antes, tras una larga conversación con el cardiólogo. Y por si fuera poco, un cenicero con 2 colillas, una de ellas con lápiz labial rojo brillante. ¿Serán los vecinos? Intenté convencerme a mí mismo. Nikolai Sergeyevich y María Ivanovna. Pero yo mismo no lo creía. María no fumaba y nunca usaría un lápiz labial tan llamativo. Fue entonces que escuché un sonido que venía desde arriba, una risa femenina, clara y cristalina. Luego la voz de Romano, no se pueden distinguir las palabras, pero la entonación, tan dulce, tan íntima. Otra risa. Mis piernas cedieron. Me apoyé en el mostrador para no caerme. En el fondo aún quedaba una chispa de esperanza. Necesito una explicación. Solo necesito subir y comprobar. La escalera de madera al segundo piso, que los dos pintamos la primavera pasada en un cálido tono nogal, ahora parecía interminable. Cada paso se sentía como un golpe en el pecho. Las voces se hicieron más claras. ¿Y qué respondiste? Una voz femenina, joven, con una ligera ronquera. Dijo que estaba ocupado en la quinta, cerrando la temporada. Era Romano. Que regresaría mañana. ¿Y ella lo creyó? Por supuesto. Ella siempre cree. Su última frase me atravesó como una espada. Una ola helada subió desde mis pies hasta mi garganta, cortándome el aliento. Ella siempre cree. Esas 3 palabras destruyeron 23 años de vida en un segundo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Nuestra habitación. El de la cama ancha que compramos para nuestro 5º aniversario de boda, el edredón de retales que cosí yo misma, la foto de nuestros hijos en la mesita de noche. Empujé la puerta. Estaban sentados en la cama, con las sábanas arrugadas y las almohadas esparcidas. Romano, mi marido, a medio vestir, con vaqueros y camisa abierta. A su lado una joven pelirroja, envuelta en una bata de seda que apenas le cubría los muslos. Sobre la mesilla de noche 2 vasos y una botella de martini vacía. El tiempo se detuvo. Me quedé allí en la puerta sin sentir mi cuerpo, sin sentir nada más que un vacío que se expandía dentro de mí, devorándolo todo, el dolor, la ira, la humillación. Lo único que quedó fue un frío penetrante que heló el alma. Valía Romano se levantó de un salto con el rostro marcado por el pánico. No es lo que piensas. La mujer se quitó la bata con un gesto repentino, tratando de cubrirse. Sus ojos verdes, muy abiertos, revelaban miedo. Mis manos se abrieron solas. La botella de quicliar que había traído cayó al suelo de madera y se hizo añicos. El líquido oscuro se extendió como sangre, manchando las tablas que ambos habíamos lijado con tanto cuidado el verano pasado. Valía, escucha, Romano dio un paso hacia mí extendiendo su mano. Es solo un malentendido. Ella es pariente de Elena, ella. Retrocedí, evitando su toque. En mi cabeza solo resonaba una palabra, escapar. Bajé corriendo las escaleras, saltando los escalones. En la cocina, cogí mi bolso y las llaves del coche. Escuché los pasos apresurados de Romano detrás de mí, sus intentos de explicación, sus manos tratando de sostenerme por los hombros. Pero no escuché las palabras. Solo un zumbido en mis oídos y los frenéticos latidos de mi propio corazón. Déjalo ir. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera la mía. No me toques. Me solté y salí corriendo. La última imagen que conservé fue el rostro desorientado de Romano en la puerta y la mujer pelirroja parada en lo alto de las escaleras. No recuerdo cómo arranqué el coche ni cómo salí a la carretera. Las lágrimas nublaron mi visión, pero aceleré sin ver el camino.
Solo cuando el velocímetro alcanzó los 110 km/h despertó una parte de mí: no puedo tener un accidente. Tengo hijos. No pueden sufrir por lo que su padre. Frené bruscamente en el arcén y apagué el motor. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Los sollozos destrozaron mi cuerpo. Grité, golpeé el volante, el asiento, sin poder liberar el dolor que me desgarraba por dentro. Ella siempre cree. El teléfono de su bolso seguía sonando. Romano. No respondí. Que se ahogue en sus excusas. Que se asfixie con sus mentiras. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado al costado del camino. Cuando las lágrimas se secaron, fijé la mirada en un viejo abedul al borde del campo, meciéndose con el viento de octubre. Curiosamente sentí un parentesco con ese árbol, tan solo como estaba, tan expuesto a todos los vientos. Fragmentos de pensamientos pasaron por mi cabeza: 23 años juntos, los niños, el apartamento, las posesiones, a dónde ir, qué hacer, cómo seguir adelante. Mis dedos tocaron accidentalmente el anillo de mi abuela. Esta piedra contiene las palabras que no podemos decir, solía repetir. En ese momento, no había nada que quisiera decirle a Romano. Todas las palabras se habían convertido en cenizas. Arranqué el auto y lentamente volví a la carretera. No pude volver a casa. Ahora no. Necesitaba un refugio, un lugar donde esperar a que pasara la tormenta, para reorganizar mis pensamientos. Me detuve en un café de carretera, me lavé la cara y bebí un poco de agua. En el baño, frente al espejo roto, vi mi reflejo: ojos hinchados, rímel corrido, labios pálidos. De repente me invadió una ola de ira hacia mí mismo, hacia mi ceguera, hacia mi ingenua confianza. Ella siempre cree. Media hora después, estacionado frente a un centro comercial, abrí mi cuaderno en el asiento del auto y comencé a buscar un lugar donde quedarme. El dinero en la cuenta no era mucho, pero sería suficiente para empezar. Un sitio web de alquiler vacacional mostró algunas opciones. Elegí el más modesto, un apartamento de una habitación en el distrito de Ptuzgorodok por 1.800 rublos al día. La dueña, una señora de ojos cansados, me entregó las llaves sin hacer preguntas. El apartamento era pequeño pero limpio: un sofá, un armario, una mesa, un televisor, un microondas. La cocina daba a la avenida ruidosa, pero eso no me importaba. Dejé mis cosas y me dirigí a la Piatiorochka más cercana. Compré lo imprescindible: cepillo y pasta de dientes, champú, ropa interior, un paquete de té, pan, queso, jamón, pelmeni. La caja registradora emitió un recibo por valor de 2.300 rublos con la misma indiferencia de siempre. El teléfono siguió vibrando sin parar. Lo apagué. De regreso al apartamento, me quedé bajo la ducha caliente durante mucho tiempo, como si intentara limpiar no solo el sudor y las lágrimas, sino también el recuerdo de esa escena. El agua se escapó llevándose consigo los últimos vestigios de una vida que hasta unas horas antes creía conocer. No era solo el contacto de ese día lo que estaba tratando de borrar, sino todos los 23 años de vida compartida. Envuelto en una toalla áspera que no era mía, me senté en el alféizar de la ventana con una taza de té fuerte en las manos. Miré la ciudad de noche y por primera vez sentí que mi vida había terminado. Todo lo que era precioso, todo lo que daba sentido a mi existencia, había resultado ser mentira. Me sentí como un barco abandonado, llevado por la corriente hacia alta mar, sin remos, sin vela, sin brújula. Sin darme cuenta, me quedé dormido allí mismo, todavía con la taza en la mano. Me desperté con el teléfono vibrando, un breve tono de SMS. Cuando lo encendí, vi 47 llamadas perdidas de Roman y 2 mensajes. El primero: Valía, por favor contesta. Necesitamos hablar. El segundo, recién llegado: Valía, no es lo que piensas. Elena es la hija de una prima de mi madre de Voronezh. Tiene problemas en su matrimonio. Yo solo la estoy ayudando. Llámame, por favor. Releí el mensaje varias veces. Una nueva ola me invadió, pero no de dolor ni de dolor, era una furia helada y cortante. Todavía mintió. Después de todo, siguió mintiendo. Colgué el teléfono y me tumbé en el duro sofá, cubriéndome con una manta vieja. Afuera, la ciudad nocturna seguía su curso, indiferente a mi desesperación.
Y en algún lugar, a 70 kilómetros de distancia, en nuestra casa de campo, quizás mi marido todavía estaba consolando a su pariente con sus problemas familiares. La noche en ese extraño apartamento parecía interminable. Di vueltas y vueltas hasta el amanecer, hundiéndome en un sueño profundo y emergiendo a una realidad más cruel que cualquier pesadilla. Alrededor de las 5 de la mañana, tiré la manta a un lado y me senté en el borde del sofá, abrazándome las rodillas. Afuera empezaba a asomar el gris amanecer de octubre. La lluvia golpeaba monótonamente sobre los aleros, desdibujando las siluetas de los edificios de enfrente. El clima se adaptaba perfectamente a mi condición, húmedo, triste, desesperado. En su cabeza, como un disco rayado, se repetían fragmentos de la escena del día anterior, el pelo rojo sobre la almohada, las sábanas arrugadas, la botella rota esparcida por el suelo. Y sus palabras: ella siempre cree en mí. Sí, lo creí. Siempre, sin lugar a dudas, incluso cuando la intuición susurraba que algo andaba mal. Recordé el viaje de trabajo a Tjumen en septiembre. Roman regresó diferente, con un brillo interior que no había visto en años, y me trajo un perfume francés muy caro, Givenchy, mucho más allá de lo que solía darme. En ese momento estaba feliz, pensando que era un nuevo capítulo en nuestra relación. Y ese papel que encontré en el bolsillo de su chaqueta cuando llevaba su ropa a la tintorería, un número de teléfono con las iniciales EK. Explicó: es un contacto con un cliente, necesito llamar para un proyecto. Y yo creí. Lo más doloroso es que el primero en sospechar fue Vitya, mi hijo de 22 años. Vio a Roman por casualidad en un café de Sokoladnitsa con una mujer. Joven, llamativo, con traje formal, me dijo esa noche. Su padre la presentó como su colega Elena, pero no parecían estar en una reunión de trabajo. Roman se rió de las sospechas de su hijo. ¿Qué es esto, Vitya? Es un proyecto con Technoestroy. Una reunión de trabajo normal. Y las visitas repentinas al gimnasio, las camisetas nuevas, los cambios de hábitos, la ducha matutina con un gel caro. Antes se contentaba con el jabón común y corriente y se burlaba de los hombres que se adornaban como mujeres con vasitos. Todo estaba ahí, ante mis ojos. Simplemente no quería verlo. Alrededor de las 10 de la mañana sonó el teléfono. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Romochka parpadeó en la pantalla, el cariñoso apodo que yo mismo había puesto con un poco de corazón en los contactos. Valía por fin. Su voz sonaba angustiada. ¿Dónde estás? No he dormido en toda la noche. Te he estado buscando todo el tiempo. No, Roman. No es necesario. Mi voz era seca, sin vida. No hay necesidad de mentir. No te miento. Escucha, lo entendiste todo mal. Elena es realmente una conocida, pero no es lo que parece. Es la esposa de mi colega Andrei Petrovich del departamento de diseño. Están en problemas. Ayer dijiste que era la hija de la prima de tu madre, de Voronezh. Sentí que la amargura subía a mi garganta. Hubo una pausa. Claramente no esperaba que yo notara la contradicción. Ah, sí, no quería entrar en detalles por mensaje de texto. En realidad, ella es de Voronezh, pero por parte de mi padre, y está casada con... Eso es suficiente. No pude soportarlo más. Suficiente, Roman. Necesito tiempo para pensar. No me llames. Colgué la llamada y desactivé el teléfono. Me temblaban las manos. El día transcurrió lentamente. Caminé por el pequeño estudio encendiendo y apagando la tetera, incapaz de concentrarme ni siquiera en las acciones más simples. Mi mente era una niebla. En lo más profundo de mi corazón aún ardía una chispa de esperanza, ¿y si todo tuviera una explicación? ¿Y si es solo un malentendido? Alrededor de las 2 de la tarde volví a encender el teléfono. Inmediatamente llegaron notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de Roman. Antes de leerlo, sonó el dispositivo. Valía, te lo ruego, escúchame. Su voz sonaba casi desesperada. Te lo explicaré todo. Elena está en una situación difícil. ¿Entiendes? Su marido la golpea. Ella buscaba protección. ¿En tu cama? Pregunté fría. No, no había nada entre nosotros. Ella llegó temprano, muy agitada.
Solo le ofrecí un lugar para descansar. Presioné el botón de apagado. Las manecillas del reloj marcaban los minutos. Afuera, la tarde de octubre se hacía más corta. Los pensamientos dieron vueltas en círculos. De repente me di cuenta de que no podía permanecer más tiempo en ese espacio cerrado. Necesitaba aire, movimiento. El teléfono volvió a sonar cuando estaba a punto de salir hacia el coche. Valekka. Esta vez su voz sonó irritada. Esto es un malentendido. No sé por qué le dan tanta importancia. Esta mujer es una pariente lejana. Se escapó de su marido alcohólico y pidió refugio por unos días. Román, lo interrumpí sintiendo una extraña calma invadirme, en un solo día era hija de la prima de tu madre, esposa de tu colega, pariente por parte de tu padre y ahora es otra vez pariente lejana. Decídete por una versión. Colgué sin esperar respuesta. La decisión vino de repente, iría inmediatamente a la casa de campo. Toma mis cosas, toma lo que era mío. Probablemente ya no estarían allí, pero necesitaba regresar a ese lugar para cerrar el ciclo. El camino a Kołchowo tardó más de lo habitual debido a la primera nevada del año. Gruesos copos se adhirieron al parabrisas. Los limpiadores apenas pudieron manejarlo. Afuera el paisaje era de un gris melancólico, los árboles ya habían perdido sus hojas y las ramas desnudas se oscurecían contra el cielo crepuscular. Mientras me acercaba al fraccionamiento, me sentí aliviado al ver que el auto de Román no estaba allí. Significaba que se había ido. Estacioné y me dirigí a la puerta cuando escuché una llamada. Valentina Mikhailovna, me alegro de que hayas venido. Era nuestra vecina, María Ivanovna, una señora de unos 60 años, de mirada bondadosa y un pañuelo siempre atado a la cabeza. Ella corría hacia mí, cruzando su terreno con una pesada bolsa en las manos. Hola, María Ivanovna. Intenté sonreír, pero mis labios no obedecieron. Oh, hija mía, ¿no te encuentras bien? Sus ojos buscaron mi rostro con preocupación. Estás tan pálida, solo estoy cansada. Miré hacia otro lado. Vine a buscar algunas cosas. Te estoy esperando desde ayer, dijo de repente bajando la voz, a pesar de que no había nadie alrededor. Quería hacértelo saber. Es esa pelirroja. Ella no. Esa no era la primera vez que aparecía. Pensé que era pariente tuya, hasta que por casualidad, escuché una conversación en el porche. El fin de semana pasado sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Fue entonces cuando Román dijo que iba a ir a pescar con sus compañeros. Perdón por entrometerme. María Ivanovna bajó los ojos, avergonzada. Pero veo que algo no está bien. Ha estado aquí 3 o 4 veces este mes. Ella siempre llega sola, en ese auto plateado. Hyundai Solaris, murmuré automáticamente. Así es. Confirmó el vecino. Se viste con ropa cara, se ve que tiene dinero y se ríe todo el tiempo, a carcajadas, sin preocupaciones. ¿Qué depresión es esta? ¿Depresión? Me estremecí. Sí, asintió María Ivanovna. Ayer oí por casualidad a Roman Alexandrovich hablar contigo por teléfono. Dijo que estaba deprimida y que su marido la maltrataba. Nada de eso. La voz del vecino se endureció. Está feliz como un pájaro, siempre bien vestida, impecable. Le di las gracias a María Ivanovna, conteniendo el temblor de mis manos, y me dirigí a casa. La cerradura de la puerta había sido cambiada. Mi llave ya no funcionó. Después de 23 años de matrimonio, pensé con una sonrisita amarga. De regreso a la ciudad, fui directo a nuestro departamento en el centro. Cuando abrí la puerta con mi llave, el primer lugar al que fui fue al dormitorio. En el joyero que había sobre el tocador guardaba el anillo de mi abuela, mi cosa más valiosa, que el día anterior no me llevé a la casa de campo, usando solo una copia barata. El anillo estaba ahí. Exhalé aliviado, lo puse en mi dedo y de repente recordé la escena de ayer. La mujer pelirroja, mientras saltaba apresuradamente de la cama, ajustándose nerviosamente su bata, había tocado algo con su dedo. Algo que brilló. La repentina comprensión me heló la sangre. Marqué el número de Román. ¿Por qué hiciste una copia de mi anillo? Pregunté sin rodeos, apenas respondió. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra.
Yo quería hacer un regalo, le temblaba la voz. Solo una copia para que ella la conservara, pero ella se negó. Un anillo con rubí. Idéntico al de mi abuela. Sentí que la ira subía como lava. ¿Le diste una réplica de mi reliquia familiar, valía? No del todo, había pánico en su tono. Escucha, colgué el teléfono. En mi interior crecía un sentimiento que nunca había experimentado, una determinación fría y cristalina. No más lágrimas, no más vacilaciones, no más creer en cuentos de hadas. Marqué el número de mi hija. Masa, soy mamá. Necesito que vengas. Y llama a Vitia, pídele que esté aquí también. Mañana a las 18 horas. Necesitamos hablar. Juntos. Colgué y me acerqué a la ventana. La nieve seguía cayendo, silenciosa, pacífica. Mañana sabré la verdad. Toda la verdad. Y ese romano intentaría mentir delante de nuestros hijos. A las 6 en punto entré al apartamento. El silencio en el interior era inquietante, cargado, como el aire antes de una tormenta. Quitándome el abrigo en el pasillo, me detuve por un momento, escuchando las voces apagadas que venían de la habitación. Mamá, ¿estás aquí? Vitia apareció en el pasillo y me abrazó con fuerza. Su cara estaba preocupada. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados. Necesitaba pensar, le acaricié la cara. ¿Y por qué llegas tan temprano? Les había pedido que llegaran a las 6. Llamó papá, Vitia bajó la mirada. Dijo que hubo un malentendido entre ustedes, que necesitábamos encontrarla. Masa llegó en el tren nocturno. Entré a la habitación y me encontré con una escena inesperada. Roman estaba junto a la ventana, sosteniendo una taza de té, mientras Masa, sentada en el sillón con los brazos cruzados y los hombros tensos. Por su postura, su expresión, enseguida me di cuenta, mi hija ya sospechaba algo. Mami. Se levantó y me abrazó. ¿Lo que está sucediendo? Papá está diciendo algunas cosas raras. No entiendo nada. Miré a Roman. Mantuvo la mirada baja, pero su postura delataba una tensión contenida, como si estuviera dispuesto a defenderse. Sentémonos todos, intenté mantener la voz firme. Nos instalamos en el salón, los niños y yo en el sofá, Roman en el sillón de delante. Curiosamente no sentí ni miedo ni vergüenza. Solo cansancio y ganas de poner fin a la farsa que se había prolongado durante demasiado tiempo. Niños, comenzó Roman, intentando salir adelante. Tu madre malinterpretó la situación. Hubo un desafortunado malentendido. Déjame contarte lo que vi, interrumpí. El sábado fui a la casa de campo con una sorpresa para papá y lo encontré en la cama con una mujer joven. Masa se tapó la boca con la mano y ahogó un grito. Vitia se puso de pie de un salto, apretando los puños. Papá, ¿es verdad? No del todo, Roman abrió las manos en un gesto vago. Sí, Elena estaba en la casa de campo, pero no hay nada entre nosotros. Es la esposa de un colega mío, Andrei Petrovich, del departamento de proyectos. Tienen problemas familiares. El marido la ataca. Solo estaba ayudando como amigo. ¿En nuestra cama? Interrumpió Masa secamente. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de ella? No quería involucrarlos en problemas ajenos, Roman se frotó el puente de la nariz, nervioso. Es una situación delicada. Espera, Vitia se sentó en el borde del sofá. ¿No es esa la pelirroja que vi contigo en un café en septiembre? Sí, asintió Roman. Estábamos discutiendo cómo ayudarla legalmente. Escuché esa mentira en silencio, observando cómo mis hijos inteligentes y perceptivos, comenzaban a ver a su padre en su verdadera esencia. No fue necesario agregar nada. Roman cavó su propia tumba con cada palabra. ¿Por qué cambiaste la cerradura en la casa de campo? Pregunté con calma. ¿Qué? Claramente no se esperaba eso. La vieja se rompió, la llave se quedó atascada. ¿Y por qué el vecino vio a esta mujer en nuestra casa de campo 3 o 4 veces durante el último mes? Continué. Esos fines de semana en los que supuestamente ibas a pescar con tus compañeros. Román palideció. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. Padre, di la verdad, Masa lo miró sin pestañear.
Ya no somos niños. Roman abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono, sobre la mesa de café, empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre, Elena. Todos se quedaron paralizados, mirando el dispositivo. Nadie se movió. Roman extendió la mano, pero Masha fue más rápida. Agarró el teléfono y antes de que su padre pudiera reaccionar, activó el altavoz. Hola, dijo sin quitar los ojos de Roman. Romochka, resonó una voz femenina, joven y melodiosa. ¿Dónde estás? Llevo 1 hora esperando en nuestra cafetería. Tengo una sorpresa para ti. No es Romano, respondió Masha con calma. Soy su hija. Hubo una pausa tan larga al otro lado de la línea que pensé que la llamada se había cortado. ¿Hija? Repitió la mujer realmente sorprendida. ¿Tiene hijos? Pensé que estaba divorciado. Masha miró a su padre con un dolor tan profundo que mi corazón se hundió. No, dijo lentamente. Mis padres están casados desde hace 23 años. Hasta ayer. Un breve pitido indicó que Elena había colgado. El silencio en la habitación era el de una tumba. Vitia miró al suelo, Masha miró a su padre directamente a los ojos. Por un momento tuve la impresión de que mi hija había envejecido 10 años en esa fracción de tiempo. Bien, Roman se pasó una mano por la cara. Ahora lo sabes todo. No todo, murmuró Vitia. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Roman suspiró. 4 meses, admitió. Conocí a Elena en la presentación de un proyecto. Trabaja en Technostroy, una empresa asociada. Me confundí. Es joven, alegre, con ella todo es fácil. Pero iba a terminar, lo juro. Por eso hice una copia del anillo de tu madre. Masha arqueó las cejas. Papá, ¿tienes idea de lo que hiciste? No puedes juzgarme, Roman intentó justificarse. De repente. Estalló Roman con los ojos brillando con una mezcla de frustración y desesperación. No tienes idea de lo que es sentir que la vida se te pasa de largo, que estás atrapado en una rutina interminable, que lo único que te espera es la vejez. Él llega. Su voz temblaba, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Levanté la mano, interrumpiendo ese flujo de autojustificaciones. Niños, déjenme solos con papá un minuto, por favor. Masha y Vitia intercambiaron una mirada, pero obedecieron y se dirigieron a la cocina. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me volví hacia Roman. Empaca tus cosas. ¿Qué? Me miró incrédulo como si no hubiera entendido las palabras. Ya lo escuchaste. Empaca tus cosas y vete. Valia, no puedes simplemente echarme de mi propia casa. Protestó indignado. Este es mi apartamento, le recordé con voz firme. Heredado de mis padres. Y ahora, vete. Te vas a arrepentir de esto, escupió entre dientes. Sin mí no eres nadie. Valia. Una doncella sin educación, sin carrera, sin nada. Nada, repetí en voz baja, pero con una calma que lo hizo retroceder. Ve con tu Elena, que ni siquiera sabe que tienes hijos. Dile qué clase de padre cariñoso eres. Algo en mi tono lo silenció. Se levantó y arrastró los pies hasta el dormitorio. 20 minutos después regresó con una maleta y una bolsa de deporte. Masha y Vitia salieron de la cocina cuando él ya estaba en el pasillo, con el abrigo puesto y las llaves en la mano. Llamaré, les dijo a sus hijos, sin siquiera mirar en mi dirección. Hablemos sin emociones. Todo esto es un malentendido. Resolvámoslo. Nadie respondió. La puerta principal se cerró de golpe con un clic seco. Solo cuando los pasos de Roman se perdieron en las escaleras me permití hundirme en una silla en el pasillo. Me temblaban las piernas, incapaces de sostenerme. Mami. Masha se arrodilló a mi lado, envolviéndome en un abrazo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Perdónelo, por favor. No hay nada que perdonar, respondió Vitia sentándose al otro lado. Su voz era serena, casi demasiado adulta para sus 22 años. Papá eligió su camino. Miré a mis hijos tan mayores, tan comprensivos, y sentí un extraño alivio. Como si un peso que había estado cargando sin siquiera darme cuenta finalmente se hubiera caído de mis hombros.
Voy a pedir el divorcio, anuncié, secando las lágrimas de mi hija. La decisión es definitiva. No discutieron. Los tres nos quedamos allí, tomados de la mano, mientras la noche caía más allá de la ventana. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma, pero tal vez sería mejor así. La nieve cayó en gruesos copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Me paré en la ventana de la oficina de registro, observando el bullicio previo a las vacaciones en las calles. Diciembre siempre había sido un mes de espera de milagros, de hacer balance. Ese diciembre, sin embargo, marcó mi adiós definitivo al pasado. Valentina Mikhailovna, firma aquí y aquí, dijo el notario, interrumpiendo mis pensamientos. Me acerqué a la mesa y puse mi firma en el acuerdo de división de propiedad. Roman se sentó frente a mí, más delgado, mayor. Sus ojos revelaron una mezcla de culpa y alivio. Así que el apartamento y la casa de campo se quedan exclusivamente con usted, resumió el notario. Y los bienes personales de Roman Alexandrovich se quedan con él. Estoy en lo cierto. Asentimos al mismo tiempo. La división había sido sorprendentemente sencilla y pacífica. Roman no reclamó la propiedad, reconociendo que el apartamento ya era mío antes del matrimonio, y decidimos vender la dacha juntos. Había demasiados recuerdos allí, pesados, asfixiantes. Los niños apoyaron la decisión. El proceso de divorcio a través de Zax duró apenas un mes. Presentamos la solicitud de mutuo acuerdo sin acusaciones. Sin escándalos, sin escenas públicas. Como si todo el dolor y la furia se hubieran consumido esa semana de octubre, dejando solo cenizas. Roman alquiló un apartamento en el distrito Pionersky. Por iniciativa propia, se ofreció a dividir su salario a la mitad para ayudar con los gastos del hogar. Los niños ya eran adultos, por lo que no se trataba de pensión alimenticia, pero el gesto tenía significado. No por el dinero, sino por el reconocimiento de su responsabilidad. Valia, Roman me alcanzó a la salida de la oficina de registro. Quería preguntar, ¿cómo van las cosas con el trabajo? Estoy mirando, respondí encogiéndome de hombros. Después de 20 años fuera del mercado, no es fácil. ¿Quizás podría ayudar? ¿En mi empresa? No, gracias, interrumpí suave pero firmemente. Puedo manejarlo solo. Y de hecho así fue. Cada día. Envié CV, asistí a entrevistas, actualicé mis conocimientos. Mi educación económica de 1998 tenía enormes lagunas: marketing digital, flujo de documentos electrónicos, software de contabilidad. Todo era un enigma para mí. A mediados de enero, la perseverancia dio sus frutos. La pequeña empresa Bookservice aceptó contratarme como pasante de contabilidad. El salario era modesto, 35.000 rublos durante el periodo de prueba, pero era algo con lo que empezar. Valentina Mikhailovna, tendrás mucho que aprender, advirtió Tamara Sergeevna, la directora. Pero tiene la base educativa y, lo más importante, las ganas de trabajar. El resto es cuestión de tiempo. Recordé mi primer día para siempre. Una mezcla de miedo, nerviosismo y una extraña euforia. Puedo hacerlo, me repetí, mirando la interfaz desconocida de 1C. Puedo manejarlo. Y poco a poco fui regalándolo. Me quedé hasta tarde, vi tutoriales y hice preguntas a mis colegas. En febrero gasté 15.000 de mis ahorros en un curso de actualización. Cuando Roman se enteró, intentó reembolsarme, pero me negué. Esa fue una inversión en mí. La vida, poco a poco, se fue reorganizando. Vitia se mudó del alojamiento para estudiantes para quedarse conmigo, alegando que quería ayudarme, aunque sospeché que en realidad solo quería apoyarme en este momento difícil. Todas las noches cenábamos juntos, hablábamos de las novedades. Sus historias sobre la universidad, las clases privadas que daba, sus planes para estudios de posgrado me dieron una sensación de normalidad. Masa tampoco me dejaba en paz. Llamaba todos los días y venía desde San Petersburgo los fines de semana. Hasta que a finales de febrero, llegaron novedades especiales. Mamá, Igor y yo hemos decidido que es hora de que seas abuela, anunció durante la cena, mirándome con una sonrisa pícara. En el sentido de... No entendí de inmediato. 12 semanas, explicó radiante. En septiembre. Por primera vez en meses lloré, no de tristeza, sino de felicidad.
La idea de ser abuela me llenó de nuevas energías. Mientras Vitia abría champán para nosotros y zumo para Masa, pensé en lo sorprendente que puede ser la vida. El final de una historia se convirtió en el comienzo de otra. Esa misma noche, cuando los niños dormían, sonó mi celular. Era Lari, mi amiga de toda la vida. Valiusa, su voz sonaba preocupada. Mañana en Sokoladnitsa de la calle Lenina, una tal Elena quiere verte. Dice que es importante. Mi corazón dio un vuelco. Elena. La pelirroja con la que había pillado a Roman. ¿Qué quería ella? ¿Qué más podría decir? Dile que iré, respondí después de una pausa. La reunión estaba prevista para las 2 de la tarde. Llegué a tiempo, el hábito de la puntualidad, cultivado en un mes de trabajo, ya estaba arraigado. Elena ya estaba sentada a la mesa junto a la ventana. Era, en efecto, una mujer vibrante, exuberante, cabello rojo, rasgos finos, claramente unos 15 años más joven que yo. Gracias por venir, dijo, retorciendo nerviosamente una servilleta entre sus dedos. No estaba seguro, admití, sentándome frente a él, tratando con todas mis fuerzas de mantener mi voz tranquila. ¿Por qué querías verme? Abrió su bolso y sacó una pequeña caja. Necesitaba devolver esto. Lo colocó sobre la mesa. Y di que no sabías que Roman estaba casado. Se presentó divorciado, soltero y sin hijos. Abrí la caja. Dentro estaba el anillo, una réplica exacta de mi anillo de rubí, una reliquia de mi abuela. Sospeché que no era una joya cualquiera, continuó Elena, con un suspiro. El diseño era demasiado antiguo, no parecía sacado de una tienda. Cuando le pregunté de dónde era, dijo que era un recuerdo de Asterisco. De su madre, finalizó Elena, mientras yo examinaba el anillo en silencio. Cada detalle era idéntico, el mismo corte del rubí, los mismos finos arabescos en la banda. Roman había encargado una copia perfecta. Debe haber costado una fortuna. Lamento que haya sido así, dijo, manteniendo sus ojos fijos en los míos. Pero hay que saberlo, no fui el primero. Con gestos lentos, Elena deslizó una carpeta con impresiones sobre la mesa, capturas de pantalla, conversaciones de Roman con otras mujeres. Marina, de contabilidad. Svetlana, la masajista. Mensajes llenos de cariño, promesas, las mismas palabras de amor que había escuchado durante años. Todo igual. Todo falso. Lo descubrí por casualidad, explicó bajando la voz. Dejó su celular desbloqueado. Pensé que merecía saber la verdad. ¿Por qué ahora? Pregunté, aunque la respuesta ya estaba flotando en el aire. Habían pasado 4 meses desde aquel día. Elena vaciló, sus dedos jugando con la taza de café ahora fría. Renuncié a Techestroy. Encontré otro trabajo lejos de su influencia. Levantó los ojos, firme. ¿Y por qué tienes derecho a saber? Allí permanecimos casi 2 horas. Curiosamente no sentí odio por esa mujer. Ella también había sido engañada, como yo. ¿La diferencia? Había perdido 23 años. Ella apenas 4 meses. Regresé a casa con una calma inesperada. Era como si la última pieza de un rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Finalmente todo cobró sentido, los regresos tardíos, los viajes de negocios, los nuevos hábitos. Incluso mi propia vida estaba empezando a tomar una nueva forma. Por la noche sonó el teléfono. Era Lari con la voz llena de preocupación. ¿Entonces, amigo? ¿Cómo fue? ¿Esta mujer no te sacudió? Al contrario, respondí sorprendido por mi propia serenidad. Fue como quitarse un peso de encima. Ahora estoy seguro, no cometí ningún error. Excelente. Se animó. Porque tengo una idea. ¿Qué tal si nos hacemos a la mar en marzo? Una semana en Sochi. Aire fresco, olas, sol. Necesitas recargar pilas, Valía. No lo sé, dudé. ¿El trabajo o el dinero? ¿Te tomas vacaciones en el trabajo y dinero? Interrumpió ella pragmáticamente. Vendiste la casa de campo. No puedes simplemente guardar y guardar. Vamos, toma una decisión. Ella tenía razón. La dacha se vendió por 1 millón de rublos.
Una parte de la cantidad la había reservado para reformar el apartamento y otra para mi futura nieta o nieto. Pero algo podría invertirse en mí. Está bien, estuve de acuerdo. Vamos en marzo. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Afuera, una ligera nevada de febrero danzaba en el aire. Abajo, la gente pasaba apresuradamente, cada uno con su propia historia, sus dolores y sus alegrías. Pensé en cómo, no hace mucho, sentía que mi vida se estaba desmoronando. Y ahora, apenas 3 meses después, volví a sentir el suelo bajo mis pies. Tenía un trabajo. Tuve hijos que me apoyaron. Pronto, un nieto o una nieta. Un amigo dispuesto a cruzar el mundo conmigo. Y sobre todo, me tenía a mí mismo, más fuerte que nunca. El sol de Sochi calentaba la piel y despertaba una sensación largamente olvidada, la ligereza de no tener preocupaciones. Estaba sentado en una silla de mimbre en el balcón del mini hotel, observando el punto donde el mar se fusionaba con el cielo. A mi lado, Larry hojeaba una revista y de vez en cuando comentaba las nuevas tendencias de la moda, pero yo apenas la escuchaba. Dentro de mí algo se expandió, una nueva tranquilidad, como si por primera vez en meses, estuviera respirando sin opresión en el pecho. Nuestra semana en Sochi nos había costado a ambos 45.000 rublos. Nada extravagante pero tampoco un ahorro extremo, un pequeño hotel a 3 minutos de la playa, desayuno incluido, paseos diarios por la costa. Sin planes, sin prisas. Solo nosotros, el mar y la primavera, que llegaron allí antes que a los Urales. Al tercer día, Larry y yo nos instalamos en un café junto al mar. La brisa de marzo era fresca, pero ya traía calor primaveral. Pedimos mariscos y vino blanco, saboreando la vista del atardecer que pintaba el cielo de rosa y naranja. Disculpe, ¿puedo acompañarlos? Una voz masculina interrumpió el silencio. Todos los demás asientos están ocupados. Miré hacia arriba. Frente a mí un hombre alto de unos 50 años, con mechones plateados en las sienes, ojos inteligentes detrás de unas gafas y una sonrisa comedida. Por supuesto, asintió Larry, guiñándome un ojo de una manera que el desconocido no se dio cuenta. Se presentó, Mikhail Viktorovich, cardiólogo de Ekaterimburgo. ¡Qué casualidad!, comenté sorprendido. Nosotros también somos de Ekaterimburgo. Entonces somos compatriotas. Vengo aquí cada mes de marzo, explicó poniéndose cómodo. Una tradición. Necesito ese descanso. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Mikhail resultó ser un hombre culto con un humor sutil y pasión por la música clásica. Habló de su trabajo en el centro de cardiología, de su hijo que vivía en Moscú y de los libros que leía en su tiempo libre. ¿Y usted está casado?, preguntó cuando Larry se alejó para contestar una llamada. Sí, respondí, girando el vaso entre mis dedos. Me separé hace 3 meses, después de 23 años de matrimonio. Algo pasó por sus ojos, comprensión, una compasión despiadada. Yo también, confirmó asintiendo. Hace 2 años. 18 años juntos. No fue fácil. Hablamos hasta que cerró el café. Al día siguiente nos volvimos a encontrar, esta vez los 3, y salimos a caminar por la montaña. Luego otro día. Y otro. Larry, siempre discreta, encontró excusas para dejarnos en paz. Un museo que tenía que visitar, una tienda de telas raras que no podía perderse. Al despedirnos intercambiamos datos de contacto. No me hacía ilusiones, los conocimientos sobre las vacaciones rara vez se convertían en algo sólido. Pero el intercambio de mensajes continuó después de nuestro regreso. A mediados de abril, recibí una notificación en mi móvil, se había inaugurado una exposición de impresionistas franceses en la galería de la ciudad. ¿Le gustaría hacer compañía? Acepté aunque una extraña ansiedad me oprimía el pecho. ¿No era demasiado pronto? Nuestro primer encuentro oficial en Ekaterimburgo fue en el Teatro de Ópera y Ballet, para representar El Lago de los Cisnes, una obra clásica que siempre me había encantado. Mikhail me recibió con un ramo de lirios del valle, sencillo pero elegante. Creo que te pueden gustar estos, dijo. Discreto pero con personalidad. Después del espectáculo caminamos por la ciudad por la noche. No intentó tomarme la mano, no hizo declaraciones grandilocuentes. Estaba simplemente presente, atento, sereno.
Siento que aún no estás lista para una nueva relación, comentó, mientras me dejaba en el edificio. Y no pasa nada, Valentina. Tenemos tiempo para entendernos. Esas palabras me tocaron profundamente. Sin presiones, sin expectativas. Solo respeto por mi espacio, por mi ritmo. Abril también trajo otros cambios. En el trabajo terminó mi periodo de prueba y mi salario aumentó a 42.000 rublos. No era una fortuna, pero cada rublo que ganaba me llenaba de orgullo. Por primera vez en 2 décadas, me sentí financieramente independiente. Mis colegas, en su mayoría mujeres de mi edad o mayores, se convirtieron en un apoyo inesperado. Almorzamos juntos, hablamos no solo de trabajo, sino de la vida, de los niños, de los sueños. Nunca imaginé que a los 45 haría nuevos amigos. Vitia también me sorprendió, defendió su diploma con honores, recibió un nombramiento para la escuela de posgrado y, con ello, una beca mayor. Mamá, ahora puedo contribuir más a los gastos, dijo orgulloso. Y pronto ya no comeré más tu pan gratis. Lo abracé. Me gusta tenerte cerca. A principios de mayo llegaron noticias de Masa. La ecografía lo confirmó, sería una niña. Lloré de felicidad al ver la imagen borrosa en la pantalla del celular. Una vida pequeña, nieta mía. Una nueva historia. Igor y nosotros decidimos llamarla Anna, anunció Masa. En honor a su bisabuela. Inmediatamente comencé a preparar canastillas, tejí calcetines, gorros, recorrí las tiendas en busca de ropa linda. Vida. La ocupación me produjo una alegría tan profunda que a menudo me encontraba sonriendo sin motivo en medio de la jornada laboral. Fue entonces cuando llamó Roman. Apenas intercambiamos palabras durante ese periodo, solo cuestiones prácticas sobre la división de bienes o mensajes indirectos para los niños. Su voz, sin embargo, sonó extrañamente suave. Masa me habló de la niña, dijo. Me gustaría ser parte de su vida, si no te importa. Nos reunimos en un café, con la neutralidad de una reunión de negocios. Sin acusaciones, sin recuerdos dolorosos. Sin dudarlo respondí. Por supuesto. Eres el abuelo. Nadie tiene derecho a privarte de este papel. Me miró sorprendido como si no esperara esa respuesta. Y de repente me di cuenta de que ya no sentía odio ni resentimiento, solo un suave cansancio y una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido pero nunca fue. Esa misma noche abrí el joyero donde guardaba el anillo de rubí de mi abuela. La piedra brillaba a la luz de la lámpara, profunda e intensa. Este rubí sabe guardar las palabras que no podemos decir en voz alta, recordé las palabras de la abuela. Decidí que cuando Anna creciera, el anillo sería suyo. La copia que Elena me había devuelto la envié a un fondo caritativo de orfanato. Que vendan. El dinero puede ayudar con algo útil. La renovación del apartamento estaba casi completa. Con la venta de la casa de campo reformé la cocina y el baño, cambié las ventanas. Dediqué parte del dinero a la educación de mi nieta. La noche de mayo era cálida y tranquila. Mikhail y yo caminamos por la orilla, viendo cómo el sol poniente teñía el agua de oro. Sabes, dijo usando por primera vez tu íntimo, pienso mucho en nosotros. En lo que pudo haber sido. Yo también, confesé. Pero necesito tiempo. Él sonrió entendiendo. No tengo prisa. Quizás en 1 año, 2. Cuando estemos listos. Si lo somos. Nos sentamos en un banco mirando el río. La brisa primaveral jugaba con mi cabello. Lo más sorprendente, dije, es que aprendí a ser feliz solo. Y solo ahora, tal vez, estaré dispuesto a compartir esta felicidad. Él simplemente asintió, comprendiendo sin palabras. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Masa. Mamá, ¿cómo van las cosas con Mikhail? Preguntó sin rodeos. Vitia dice que la cosa va en serio entre ustedes dos. Sonreí, mirando al hombre a mi lado. No tenemos prisa, hija. El verdadero amor sabe esperar. Cuando colgué, una cálida calma se extendió por mi interior. De repente comprendí una verdad simple, el desmoronamiento de mi antigua vida se había convertido en la base de algo nuevo, más honesto, más consciente. Ahora sabía que la felicidad comienza con amarte a ti mismo y respetar tu propio viaje. El resto es solo una buena ventaja.
La noche envolvió la ciudad en un suave crepúsculo. Por delante estaba el verano, el nacimiento de su nieta, nuevos encuentros y descubrimientos. Y estaba preparado para ese futuro, sin miedo, con el corazón abierto y una perspectiva clara. Hay quienes dicen que tras ciertas pérdidas, la felicidad se vuelve imposible. Pero la vida me enseñó una lección más profunda: la felicidad no está en los demás, ni en las relaciones, ni en los roles que desempeñamos. Vive dentro de nosotros. Es la capacidad de maravillarse con el amanecer de un nuevo día, incluso si las lágrimas de la noche anterior todavía humedecen la almohada. Es encontrar alegría en las pequeñas cosas, en el primer sorbo del desayuno, en el timbre familiar de la voz de tu hija al teléfono, en la sonrisa espontánea de un colega, en el aroma de la flor lila que invade la ventana abierta. Por encima de todo, es la libertad de ser quien eres, sin máscaras, sin excusas, sin miedo al juicio de otras personas. Y sobre todo, es la aceptación de uno mismo, el amor por esa mujer que cada mañana nos mira al espejo, con sus arrugas, canas, errores y logros. Román un día me dijo: sin mí no eres nadie. Y yo creí. Pero hoy lo sé, soy un universo entero. Complejo, lleno de contradicciones, pero increíblemente hermoso, merecedor de amor y respeto, empezando por el mío. Me tumbé en la cama, envuelto por el frescor de la manta recién extendida. Afuera, la lluvia cantaba su canción de cuna, adormeciendo a la ciudad. Mañana sería otro día, con sus obligaciones, sus preocupaciones, pero también con sus pequeñas alegrías y descubrimientos. Pasado mañana, Mikhail regresaría e iríamos al cine a ver una comedia francesa. El sábado vendrían Masha y su marido para elegir juntos el cochecito de su futura nieta. Al cabo de un mes, Vitia y yo volaríamos a Crimea. Él ganó el viaje en un sorteo universitario. La vida continúa. ¿Y sabes qué? Ella es hermosa. Incluso después de la traición. Incluso después del divorcio. Incluso cuando todo lo que parecía inquebrantable se desmorona. Cuando cerré los ojos no pensé en el pasado, sino en lo que estaba por venir, la nieta que pronto llegaría, los nuevos proyectos en el trabajo, los posibles viajes con Mikhail, los libros aún no leídos, las películas aún no hechas, la primavera que estaba surgiendo tanto en la naturaleza como dentro de mí. El anillo de la abuela descansaba en el joyero, esperando su momento. Tal vez ayudaría a Anya a encontrar el amor verdadero, o tal vez le enseñaría la misma lección que yo aprendí: el amor más grande en la vida de una mujer es el amor por sí misma. Solo cuando realmente nos amamos y valoramos a nosotros mismos, los demás aprenden a hacer lo mismo. Con ese pensamiento me quedé dormido, serenamente, sin ansiedades ni pesadillas. Una nueva vida ya había comenzado y estaba lista para vivirla completamente, con intensidad, honestidad, sin miedo y sin mirar atrás. Después de todo, el futuro prometía ser fascinante y yo lo estaba construyendo con mis propias manos.